Amantes de la redonda, damas y caballeros, señoras y señores, ya se definió la ronda previa a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, por lo que en este video les traigo mi análisis de cada eliminatoria al respecto. Por supuesto, tenemos 8 equipos clasificados a la siguiente instancia del máximo torneo a nivel de clubes del viejo continente, mientras que, evidentemente, también contamos con 8 que se quedaron afuera. Entonces, habiendo aclarado esto, llegó el momento de mandarle a full con mi opinión sobre toda esta cuestión de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Primero quiero arrancar con el Galatasaray versus Juventus. Juventus versus Galatasaray, 5-2 a favor del conjunto turco. En la ida de local triunfó el mejor con su gente, mientras que la vuelta del segundo duelo finalizó en alargue 3-2 para la vecchia señora, que salió victorioso, pero con un resultado que no alcanzó para dar vuelta a la serie. En el primer enfrentamiento, el Galatasaray pasó por encima de la Juve, excepto por los primerísimos compases, esa media hora inicial, si quieren, que estaba igualado no solo en cuanto al marcador, sino también desde el desarrollo del juego. No había una diferencia abismal, pero en el complemento, el Galatasaray en su estadio hizo lo que hizo, pasó realmente por encima de una Juve sin respuesta, apática, lenta, predecible, que se dio un montón de terreno de juego, y eso el Galatasaray no lo perdonó y terminó quedándose con una goleada tremenda que parecía ser de sentencia. Y lo digo esto convencido, recordando también que no es solo cómo cayó la Juventus en sí, sino también la brecha gigantesca que se generó básicamente por esta paliza que le propinó un Galatasaray con demasiada seguridad a una Juve perdidísima, que en Turín se envalentonó, fue al frente. El Galatasaray me parece que en cierto punto se excedió de confianza y eso le pasó factura. Por eso la Juve, con más corazón que cabeza, tampoco es que fue wow futbolísticamente, igualó el global con un 3-0 increíble. El Galatasaray tuvo alguna que otra ocasión aislada que no pudo convertir, mientras que a Juventus da la sensación de que le entraba todo, hasta que le faltó el cuarto gol a Juventus para dar vuelta al 100% en la tortilla. Y ya sin esa pasión de un inicio, con una fatiga notable, teniendo un hombre menos por una expulsión sonsa, ridícula, como ocurrió también en la ida, ¿no? Lógicamente. El Galatasaray ahí volvió a crecer, la Juve se quedó con 10, tal cual había sucedido la semana anterior, y el Galatasaray se convirtió en protagonista y marcó 2 goles que finiquitaron la historia a favor de ellos. La Juve, tras una imagen lamentable, pudo, si quieren romantizarlo, ser finalmente derrotado con más honor, pero lejos de su mejor versión, prácticamente irreconocible, pasado bastante vergüenza, mientras que el Galatasaray, por el contrario, en una grandísima actualidad que está viviendo esta institución, confía en seguir avanzando
en la competición, lo cual me parecería bastante lógico y esperado, sabiendo que Galatasaray tiene muy buenos jugadores, un proyecto sólido, todo lo contrario a la Juventus, que se queda a pedazos y acaba de sufrir otra decepción más para la colección en estos últimos años, ¿no? En cuanto al Mónaco versus Paris Saint-Germain versus Mónaco, acá voy a ser claro y conciso. Terminó ganando el que más jerarquía individual tiene y experiencia en esta clase de desafíos, que es el Paris Saint-Germain, ¿sí? Pero ojito, porque poco a poco se le está yendo al Paris Saint-Germain, al menos luce de esa forma, esa ambición, ese apetito de gloria, esos rasgos de campeón, porque el Mónaco lo ha sabido complicar y un montón, con una diferencia monumental entre ambos planteles. El Mónaco, que comenzó 2-0 arriba la serie en su cancha, todo lo que quieran, pero al PSG le costó hasta que entró la primera y ahí hubo una remontada que estaba cantadísima, más con la expulsión del futbolista monegasco, que pasó gran factura, eso no hay que olvidarlo. Pero el PSG a domicilio triunfó por 3-2. En el segundo tiempo fue un baile ya, pero en la primera mitad le costó al PSG, algo irregular, sin encontrar su mejor forma. Y lo propio ocurrió en la vuelta. Un Mónaco que salió, fue hacia adelante, le puso voluntad, y el PSG con destellos de calidad, tanto individual como también colectivamente, pero sin maravillar ni a propios ni extraños. Y el Mónaco con ganas, voluntad, entrega, se la bancó, no tiró la toalla y estuvo a nada del 3-2 en el Parque de los Príncipes. Concluyó 2-2 el segundo partido, cuando el primero había salido 2-3 a favor del cuadro dirigido por Luis Enrique. Por el Mónaco, con sus más y con sus menos, te guste o no, le puso una actitud formidable y estuvo ahí de forzar el alargue. ¿Y quién te dice que el Mónaco no se haya puesto al PSG con más, no criterio, pero sí amor propio, que un PSG algo sobrador, que puede ser tal vez que en esta instancia le haya bajado el precio a la eliminatoria, que no se quisiera desgastar tanto para lo que viene, pero como el PSG se mantenga de esta manera, ojito, porque cualquiera lo puede poner en apuros, ya lo advierto. Siendo el PSG un equipazo que, como recupera la confianza, puede revalidar el título sin lugar a dudas. Es que el PSG es de los máximos candidatos a levantar de vuelta a orejona. Pero por estado de forma en el presente, me deja ciertas dudas que antes no pasaban. Pero aún así derrotó al Mónaco con lo justo, sin sobrarle nada. Respecto al Benfica versus Real Madrid versus Benfica, algo similar a lo que mencionaba en el duelo anterior. El Benfica intentó, quiso, buscó, pero es que la falta de calidad individual le pasó factura a más no poder. Todo el quilombo con Prestiani, el perderlo para el duelo del Bernabéu. Ganó el Real Madrid a domicilio en el primer cruce. Después triunfó 2-1 de local, sin estar espléndido ni mucho menos.
atajón de Courtois, una defensa que se cae a pedazos, que de nuevo no convence absolutamente a nadie. Un Benfica que atacó, que llegó por ambas bandas, que ocupó la mitad de cancha en unos cuantos tramos, pero al final Vinicius Junior se iluminó en jugadas esporádicas, anotó un doblete en el global de la serie, primero en Portugal, después en España, un gol en cada partido y chao, Benfica fuera, pero este Real Madrid, como siempre, es rescatado por Courtois, me ofrece un nivel triste, la verdad. Kylian Mbappé, que estuvo desaparecido en acción en la ida y después para la vuelta ni se presentó debido a una lesión que puede extenderse más de lo esperado durante semanas, y quien te dice que no son meses posteriormente. Un Real Madrid que se encuentra años luz de un rendimiento siquiera aceptable, y veo dificilísimo que aspire de verdad a la UEFA Champions League. Ojo, después con la mística, ser el equipo más copero justamente en este torneo, da vuelta a la situación, se pone en carrera y termina consagrándose. Muy complicado de imaginar teniendo en cuenta lo futbolístico ahora mismo, pero ese Real Madrid nunca hay que darlo por muerto, jamás. Destaco la Benfica de Mourinho, que plantó cara, que hizo lo que estaba a su alcance, pero entre mala leche, un Courtois inmenso y la falta de definición de mitad de cancha hacia adelante, no había más para hacer. Pero el Real Madrid sí que tiene con qué para mejorar una barbaridad, cosa que no ha sucedido de momento, y es que no me está gustando ni en lo más mínimo este Real Madrid, que encima tiene la baja de Mbappé, se complica la liga, corre de atrás, al menos el preciso instante en el que grabó esto. Ojito ahí. Yendo con el Borussia Dortmund versus Atalanta, Atalanta versus Borussia Dortmund. Tras lo que fue la ida, me estaba más que a la vista que lo daría vuelta a la DEA en Italia con su gente, en el duelo decisivo, con un final recontragónico. Qué mística del Atalanta, que no se achicó cuando quedan las papas, sin pasarla bien en la ida, con momentos bastante gagás, con dudas. El Borussia Dortmund supo cuándo golpear, yo creo que ganó con relativa justicia en el primer cruce, en el Signal Iduna Park, todo, pero en el partido que definía cuál de los dos clasificaba, ahí el Atalanta no dio tregua, pasó por encima de un Borussia Dortmund confundido, muy aturdido, dubitativo, que dio pena y bueno, triunfó el que más lo merecía, con una superioridad indescriptible. El Atalanta que sabe competir en UEFA Champions League, incluso de fútbol italiano, que es el único equipo de Italia que de verdad hoy en día me gusta y pienso que está muy bien, al menos en UEFA Champions League, porque después en la Serie A alterna algunas con malas, pero le dio un golpe gigantesco en Borussia Dortmund que no puede resarcirse las cenizas y se lleva otro mazazo gigantesco, ¿no? En cuanto al Karabakh versus Newcastle, Newcastle versus Karabakh, 6-1 a favor del equipo inglés en Azerbaiyán, con una actuación espléndida de Gordon sorpresivamente, 5 goles de ventaja. Es que no había color ya a partir de ahí. El Karabakh se achicó demasiado, le costó un montón asumir semejante responsabilidad, mientras que Newcastle salió envalentonado, crecido, con una voracidad inmensa, y es que lo apulió ya ahí. Después el otro partido fue más interesante, hubo ida y vuelta por ciertos tramos, el 3-2, ¿no? En Inglaterra, pero
para anécdota, porque es que sobraba el segundo partido, el Newcastle que golpeó sobre la mesa. Y ojito porque es un equipo interesante que no mucho se le haría fácil. Newcastle ya lo aviso y pudo eliminar a uno de los matagigantes, que es el Karabag, o bueno, de los que suele complicar a los pesos pesados del viejo continente en las últimas temporadas. Y el Newcastle sigue en carrera, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Hablando de matagigantes, por supuesto que toca dar mi punto de vista del Bodo Glimt versus Inter de Milán. Inter de Milán versus Bodo Glimt. Qué auténtica demencia. Lo del querido ya e histórico club noruego que le ha ganado al Manchester City, al Atlético de Madrid, en la UEFA Champions League de esta edición, y también, porque eso fue en la fase de liga, en una ronda decisiva, eliminatoria, mata-mata, en ambos partidos, primero en su casa, después en el mítico Giuseppe Meazza, San Siro, llámenlo como quieran, venció al vigente subcampeón de este torneo, un Inter de Milán que no presentó batalla en Noruega, el Bodo Glimt, que está inactivo en su liga por el parón que se hace en estas fechas allá en su país. Lo humilló al Inter, el Bodo Glimt, con un buen juego, manejando los tiempos, tirando centro al área, dominando, yendo al frente. Lo puso en una situación ultra delicada al Inter, 3-1 en la ida, y que da la vuelta. Y me decía, bueno, el Inter con su gente, el público alentando, la historia puede llegar a pesar, que todo aquello. Sí, el Inter atacó, esta vez sí que demostró tener carácter, porque en el primer cruce prácticamente la nada en sí misma fue. En la vuelta, en cambio, el Inter no me disgustó. El tema es que el Bodo Glimt metió huevos a mano poder, garra a full y defendió con alma y vida. Es que no entraba una pelota al Inter y hacía el Bodo Glimt golpeó primero. Hubo goles que al Inter lo dejaron todavía más hundido de lo que ya estaba, que cayó, pero como un baldazo de agua fría, en serio. El Inter no se pudo despertar a tiempo. Hubo un gol, sí, para anécdota, sí, con tal de descontar. No bastó. El Inter, que se va rápidamente de la competición ante el verdadero cuco de los grandes. Ojito con el Bodo Glimt, que de local es una fortaleza, que incluso visitante da la cara, y que en cuanto a estado de ánimo vuela este conjunto. ¿Y quién lo va a parar? Veremos, pero es un equipo que respecto a la seguridad, confianza, está en otra escala y va a ir hacia adelante frente al que le toque. Ya lo hizo. En cuanto al Brujas versus Atlético de Madrid versus Brujas, partidazo el de la ida y de vuelta. Vaya redundancia, pero creo que se entiende acá a punto, ¿no? Toma y daca, se cagan a pelotazos. Primero el Atlético de Madrid superior, después el Brujas lo emparejó hasta lo dominó al Atleti. Esto en Bélgica, que finalizó el partido con empate 3-3. Mientras que en la vuelta el Atlético de Madrid en el primer tiempo la padeció incómodo con un Brujas que es ofensivo, vertical, directo, que ataca muy bien los espacios. Pero después el Atlético de Madrid, cuando arrancó a convertir de forma consecutiva, no le dio ningún tipo de posibilidad a un Brujas valiente, atrevido, que se va por todo lo alto de este torneo. Pero es que el Atlético de Madrid, con la experiencia, con una localidad formidable en la UEFA Champions League, de que está el Cholo Simeone,
ganó totalmente bien, merecido, y sigue en la competición. Al igual que el siguiente equipo del cual voy a hablar, que es el Bayer Leverkusen, ¿sí? Para cerrar con esta instancia, vamos con el Olympiacos versus Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen versus Olympiacos. El Bayer Leverkusen tuvo sus chances puntuales en la ida en Grecia y ganó justamente con goles en los que el Olympiacos estaba dormido, algo despistado. El Bayer Leverkusen agilizó en 10-15 minutos y puso a merced toda la eliminatoria. Y en la vuelta durmió los tiempos, con la pelota en sus pies, no se complicó la vida. El Olympiacos no supo contestar, estuvo bastante apagado. Y todo terminó con el pasaje de un Bayer Leverkusen que tampoco está viviendo su mejor etapa, pero que sí tiene más jerarquía que el Olympiacos, que se fue eliminado, mientras que justamente el cuadro alemán sigue con aspiraciones más grandes en Europa. Todavía cuando estoy grabando esto no se sortió todo lo que va a ser los octavos de final de este torneo. No se sortearon los octavos de momento, pero ya pasará, y ahí por supuesto que daré mi análisis de cada mínimo aspecto posible. Acá me parece que mencioné todo lo que tenía para decir. Quiero saber su opinión en los comentarios en caso de que quieran decir algo. Yo dejo este video por acá. Si les gustó, tiren su like, suscríbanse y recomienden. Así este contenido le llama gente. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.